Marcela, ¿quién es su invitada? Julio, muy buenos días. Tenemos a la embajadora Laura Sarabia, quien acaba de presentar hace 2 días las cartas credenciales ante el rey Carlos III, convirtiéndose así en la embajadora acreditada en el Reino Unido, la más joven. Muy buenos días, embajadora. Muy buenos días, Marcela, y a toda la mesa. Le queremos preguntar cómo fue ese encuentro con el rey, de qué hablaron, qué le dijo el rey en esa breve audiencia. Fue un encuentro muy grato. El rey recuerda con mucho cariño nuestro país, recuerda los lugares que ha visitado, recuerda su biodiversidad. Estuvimos hablando principalmente de los retos que tenemos, no solo los colombianos, los británicos, sino todo el mundo entero. Se le extendió una invitación a Su Majestad para que visitara de nuevo nuestro país y sobre todo reafirmamos nuestro compromiso conjunto en la paz y en la biodiversidad. Embajadora, este encuentro con el rey Carlos coincidió con un hecho muy importante que fue la visita del presidente Petro a Estados Unidos, ese encuentro con Donald Trump, y usted envió temprano un mensaje que decía: aunque algunos deseen que el encuentro fracase, como colombiana y como compañera de gobierno, expreso mis mejores deseos para este momento tan importante para el país. ¿Por qué envió este mensaje? ¿Quién quiere que el presidente fracase? Pues creo que para nadie es un secreto la polarización que se ha tenido en medio de la discusión de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y habían muchos mensajes en la escena política sobre el fracaso de dicha reunión. Entonces yo celebro como colombiana, como compañera de gobierno, se lo expresé al presidente en público y en privado, que celebro todos los resultados que se obtuvieron de la reunión, celebro que se hayan abierto los canales de la diplomacia, los canales del diálogo y que el presidente Petro nos haya representado a todos los colombianos con tanta altura y hayamos logrado restablecer esa relación tan importante para nosotros, y seguro vendrán muchos resultados en esta relación en materia de cooperación, en materia de lucha contra el narcotráfico y sobre todo en la transición energética, que fue uno de los temas que el presidente Petro planteó en la mesa. Embajadora, me llama la atención que usted ha repetido 3 veces la palabra biodiversidad. Y es que estoy mirando fotografías de una visita que hizo el entonces príncipe de Gales con su esposa, y efectivamente, él realmente se desconectó de una gira oficial y lo que hizo fue preguntar, caminar, se perdió por muchos parajes fantásticos colombianos, especialmente cuando estuvo en el Caribe, estuvo en la Ciudad Perdida, en Cartagena. ¿Qué recuerdos tiene él de ese viaje? Pues me llamó la atención principalmente 2, Julio. 1, Cartagena obviamente tiene un recuerdo muy bonito de esta ciudad caribeña, de su gastronomía, de sus paisajes. Y segundo, obviamente Chiriquete, que es uno de nuestros paisajes naturales más emblemáticos. Él lo recuerda con mucho cariño, y recordemos que tanto el rey Carlos como el presidente Petro han sido líderes en la protección de la biodiversidad, y él tiene esto muy presente y sigue insistiendo no solo en la inversión británica, sino en la inversión europea sobre proteger la biodiversidad y caminar hacia proyectos que vayan al frente de lo que hoy es la crisis climática. Así que recuerda muy bien nuestro país, tiene muy buenos recuerdos y espera visitar nuestro país en una próxima ocasión. Embajadora, naturalmente le tengo que hablar de un hecho que tiene que ver con el presidente en un reciente discurso donde él hablaba con un ex superintendente y hablaba que se sentía traicionado, la mencionó usted, y tiene que ver con unos interventores de una investigación que se hizo en este programa, El Laberinto de la Salud, y ahí unas hojas de vida que llegaron de la mano de un señor muy cercano a usted, un señor Ramírez, y el presidente pues se le notó una molestia, tanto que usted pidió que el presidente, bajo la gravedad del juramento, rindiera una declaración sobre lo que dijo, lo cual es insólito, ¿no? Una embajadora pidiéndole al jefe una declaración juramentada sobre algo que dijo él en una alocución pública. ¿El presidente ya habló con usted sobre ese tema? ¿Él
va efectivamente a dar declaración juramentada? Claro, Julio. Me agradezco la oportunidad porque esto me da el espacio para hacer varias aclaraciones. Obviamente, claro, hablé con el presidente Petro ese mismo día y lastimosamente hasta el mismo presidente Petro es víctima de la desinformación y de estas campañas de desinformación que están en la escena política. Él mismo lo ha hablado, que la desinformación es lo que hoy deterioró la relación entre Estados Unidos y Colombia. Hace unos días lo habló también con usted de que puede que esa misma desinformación esté deteriorando la relación entre Ecuador y Colombia. Y lo hablé, quedó aclarado y puedo decir varias cosas. Uno, el mismo candidato Leal lo dijo en sus micrófonos hace un par de días, y es que nunca le entregué una hoja de vida, nunca le mencioné a un interventor, ni le pedí designación de nadie. Segundo, el candidato Leal, como le corresponden sus funciones, debía verificar los requisitos y debería verificar la procedencia de esos interventores. También hago una claridad. Desde junio del 2024 establecí una resolución que envié a todo el gobierno nacional como directora del DAPRE, y es que yo no mando emisarios, yo no mando personas a hablar en mi nombre. Cualquier instrucción venía o viene directamente de mí. El candidato Leal nunca confirmó dicha información conmigo, y adicional a eso, yo quisiera dejar algunas preguntas también, y es, el candidato Leal no conocía a los interventores, nunca sus nombres habían sido mencionados, no eran reconocidos en el círculo de salud que él conocía. Él consultó estas designaciones con el jerárquico. La directora del DAPRE no está en la jerarquía de la jerarquía de salud, y adicional a eso, la superintendencia de salud, como todas las intervenciones, tiene establecido que a un mes de la intervención se tiene que establecer un plan de recuperación de las entidades. Estos planes fueron aprobados por la superintendencia de salud. ¿Y qué pasó entonces de las funciones que realmente establecía el superintendente? Porque es que el servicio público, Julio, no es un tema de confianzas o desconfianzas, es un tema de funciones, y uno debe responder por el cumplimiento de sus funciones. Entonces yo puedo responder de lo que es de mi conocimiento y de mi competencia como funcionaria. Adicional a eso, usted menciona sobre la declaración del presidente, y como usted mismo lo dijo iniciando la pregunta, esta es una conversación que la tuvimos hace un año, no recuerdo si creo que por la misma fecha, y es precisamente esa solicitud se hizo desde esa época. Esa solicitud de no solo que el presidente pudiera contar de dónde le estuviera llegando esa información, esa mala información, sino que también pueda ir yo y contar de lo que es de mi conocimiento y competencia, que puedan ir todos los actores involucrados, incluso el mismo candidato Leal, que pueda ir contarle a la fiscalía o a las autoridades competentes cuál fue el proceso de designación de dichos interventores y de cuáles han sido las investigaciones, a las auditorías o las posibles irregularidades que se encontraron. Adicional a eso, a finales del 2024, el mismo candidato Leal menciona que se dio una reunión entre el entonces superintendente Leal, entre el entonces Jaime Ramírez y el ministro de Salud con el presidente de la República. Y esa reunión se aclaró la procedencia de dichas hojas de vida. Y adicional a eso, cuál fue el proceso de designación, la verificación de requisitos y lo que es del manual de funciones del superintendente de salud y del ministro de salud. Quiero, por último, dejar claridad lo siguiente, y es: no conozco ninguno de los interventores, no tuve ninguna relación, no sé de dónde llegaron esas hojas de vida, no sé si son altos, gordos, bajitos, no tengo ni idea. Y como lo ha mencionado el candidato Leal, de mi parte nunca recibí una hoja de vida y una instrucción de designar algún tipo de interventor. Y sobre la declaración del presidente, eso no es nuevo, no es ahorita que le estoy pidiendo, no, es una reiteración, como lo mismo dice el oficio de la Fiscalía, porque para mí, yo soy la más interesada en que esto salga la verdad y que se investigue y que se determine si hay o no responsabilidades y de quiénes son las responsabilidades. Señora embajadora, usted pasó muy rápido por el nombre del señor Ramírez. Desde la declaración del presidente he tratado de saber
¿Dónde está el señor Ramírez? Nadie da pistas, rastros de él. Usted no puede negar que es una persona muy cercana a su entorno. ¿Usted sabe qué se hizo el señor Ramírez? No, pues lo único que les puedo decir de Jaime es que, uno, no soy vocera de él, yo no puedo hablar por Jaime. Jaime está, me imagino que ejerciendo su derecho a la defensa como cualquier ciudadano, pero no conozco los detalles de los procesos en los que está él. Y pues él puede ser contactado a través personalmente de él o a través de sus abogados. Entonces no, de eso más allá no podría mencionar exactamente dónde está. Usted sabe que hace más de 5 meses me encuentro en Londres y pues lo que pasa en Colombia me queda muy difícil saber los pormenores. Embajadora, usted dice que quedó claro cuál es el origen de esas hojas de vida y quién se las entregó al superintendente y quién recomendó esos nombres. Pero para la opinión pública parece que eso todavía no está claro, incluso para el propio presidente de la República. No sé si después de la conversación con usted sí. Pero esos interventores, ¿usted cree que eran cercanos a la señora Corcho y al ministro Jaramillo? Mire, yo lo único es el candidato leal repite como un mantra de que las hojas de vida las entregó mi supuesta mano derecha y eso es lo que él repite, pero nunca se habla de quiénes son esas personas, de dónde venían, si estaban en la lista de interventores, si tenían experiencia o no en el sector salud. O sea, solo se dice que se entregaron las hojas de vida, pero yo creo, y en medio de la investigación es que hay que ir a esas personas quiénes son, cuál es la responsabilidad que tienen, si estuvieron en empalmes del Ministerio de Salud, si eran conocidos del ministro o de la entonces ministra Corcho. No puedo afirmar, no conozco, como le digo, yo no sé quiénes son, no he tenido ningún tipo de relación con ellos, pero yo creo que hay que ponerle caras y nombres a estos y que se determinen las responsabilidades, porque simplemente no puede quedar en el aire es que se entregaron las hojas de vida, pero más allá de esto y es pues el verdadero detalle de esta investigación. Y por eso nosotros hemos aportado no solo la trazabilidad y todo lo mencionado en este caso a las instituciones correspondientes, y soy respetuosa de las instituciones y espero, y por lealtad al proceso, el contenido de eso quedará ahí. Y lo único que puedo decir es que no hay ninguna duda de que no tuve ninguna injerencia en la designación de interventor alguno, no los conozco, no sé quiénes son, y eso es lo único que puedo decir. Yo no voy a caer realmente en poder acusar o en señalar a alguien, porque creo que ese no es mi papel ni me corresponde a mí. Muy bien. Señora embajadora Laura Sarabia, quisiera preguntarle sobre algo que pues a uno le cuesta pues entender, y es sobre el tema del ambiente laboral en las entrañas de presidencia de la Casa de Nariño, del gobierno, de las más altas esferas del poder, porque uno ve que todos allí andan en pelotera, los ministros agarrados entre ellos. Usted tuvo su propio capítulo y episodio, actualmente Angie Rodríguez, actualmente el ministro de Defensa contra el ministro de Justicia, del Interior, bueno, todos contra todos. ¿Usted realmente cree que en ese ambiente laboral se puede liderar y gobernar un país? Usted conoce, Juan Diego, la canción de J Balvin que dice nos peleamos y nos arreglamos. Yo creo que para la opinión pública esa es la imagen que mostramos. Y yo lo único que puedo decir es, mire, me han puesto a pelear con el presidente no sé cuántas veces, pero yo no he peleado una sola vez con él. Hemos tenido muchas diferencias, como cualquier relación, pero nunca hemos peleado, nunca ha existido un maltrato entre los dos. La verdad, hemos tenido muy buenos tiempos. Nuestras relaciones han sido cercanas o más lejanas dependiendo del cargo en el que he estado, porque es natural. Todas las relaciones tienen transformaciones. Obviamente, hoy estoy a kilómetros de distancia, a 5 horas de diferencia. No estoy en el día a día, no hago parte de las funciones ni de las tareas del día a día, y obviamente pues nuestra comunicación no es tan constante como antes, pero seguimos comunicando, seguimos
seguimos riéndonos el uno del otro, de las cosas que nos inventan, y obviamente del ambiente laboral, muchas de esas cosas son ciertas, otras cosas son rumores de pasillo. Pero yo creo que aquí como funcionarios públicos, por eso le digo, aquí no es un tema de amistades o de esto, sino es un tema del servicio público, es un tema del cumplimiento de las funciones, y como funcionarios públicos eso es lo que tenemos que hacer, y por eso es que se nos va a juzgar por el cumplimiento de nuestras funciones. Pero mire, embajadora, este tema de las hojas de vida, pues usted ya repite que usted no tiene nada que ver, y pues no tenemos razón distinta para no creerle, para creerle. O sea, le creemos, pero usted no puede negar que una persona muy cercana a usted manejó esas hojas de vida. Aquí ha sonado hasta el nombre de su hermano. Entonces, usted en privado, con una persona tan cercana como el señor Ramírez, cuando le pregunta, óigame, ¿usted de dónde sacó esas hojas de vida? ¿El qué dice? Por eso le digo que aquí hay unas personas que le rindieron las explicaciones al presidente de la República, que es a quien debían rendirle. El señor Leal sabe de dónde venían esos interventores, el ministro de Salud, y por eso es cuáles son, o sea, ninguno de ellos conocía ni eran reconocidos esos interventores en el círculo de salud. Yo lo único que puedo hablar es por mí, yo no puedo hablar ni por mis amigos, ni por mi familia, ni nada. Yo hablo por las cosas que hace Laura Sarabia. Las otras personas, si cometieron o tienen alguna responsabilidad, son las personas que tendrán que responder. Pero Julio, así como usted no puede responder por las cosas que hace su equipo, usted responde por lo que hace Julio, no por lo que hace Espinosa o por lo que hace Juan Diego, porque cada uno de ellos debe responder por los hechos y los actos que se cometen. Así que es lo que puedo mencionar, y ese es un tema que, como lo dije hace un año, espero que las autoridades investiguen y que se llegue hasta el fondo. Soy la más interesada en que se sepa la verdad de esto. Pero es exagerado decir que usted fue la que llevó a Ramírez, la que empoderó a Ramírez, y Ramírez manejó esas hojas de vida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Mire, yo no soy vocera de Jaime, no puedo hablar de Jaime, no soy la abogada de Jaime. Yo creo y imagino que Jaime está ejerciendo su derecho a la defensa como cualquier ciudadano, y él tendrá que rendir las explicaciones que las autoridades consideren pertinentes, pero no conozco los detalles de los procesos que está él. Tanto él como el candidato Leal, como todos los que participaron en el proceso de designación, tendrán que ir a las autoridades cuando sean llamados o requeridos, y cada uno rendirá los descargos que considere. Pero yo no voy a señalar, no me corresponde, no soy juez, no soy parte de la fiscalía para poder señalar o decir cuáles los pormenores de esto. Hasta ahora estoy entendiendo un poco otra vez el proceso de desinformación. Mire, lastimosamente, Julio, yo tengo muchas condenas en la opinión pública sin ni siquiera una acusación ante la fiscalía. Pero justamente sobre eso, embajadora, usted dice que el presidente ha sido objeto de una desinformación permanente. ¿Por parte de quién o de quiénes? Precisamente eso es lo que quiero que el presidente pueda poder contar a las autoridades pertinentes, y que podamos ver qué personas o qué fuentes tienen intereses particulares para llevar esa desinformación. Si se está protegiendo a alguien, si se está encubriendo a alguien, si se está desviando la atención, eso no lo puedo determinar yo. Pero lo único que puedo decirle es eso. Lastimosamente, hasta el propio presidente es víctima de desinformación, y le puedo asegurar algo, y es que si el presidente considerara que yo soy una corrupta, no estaría hoy ejerciendo las funciones como embajadora de Colombia ante el Reino Unido. Embajadora, hay quienes dicen que su defensa ha tratado de dilatar el proceso, que ya estaba próximo a una decisión, y la última fórmula de su defensa para dilatarlo es un impedimento de un abogado de apellido Reyes, que declaró una íntima amistad con el fiscal del caso, lo cual obliga, pues imagínese usted, a cambiar de fiscal. ¿Por qué puso a Reyes en la primera línea de sus abogados si era íntimo amigo del fiscal que manejaba su caso? ¿Esto no es de alguna manera dilatar, torpedear el proceso? Mire, Julio, primero no he hecho cambio de abogados.
Mi abogada sigue siendo la doctora Lina Sandoval, que ustedes la conocen muy bien. El ex magistrado Reyes se suma al equipo de defensa principalmente para apoyar al equipo en algunos casos específicos, pero yo creo que en medio de esto nadie puede negar el excelente jurista que es el doctor José Fernando Reyes, que es una persona que no tiene tacha alguna y que es una eminencia en el derecho. Entonces, no considero, al contrario, estamos ejerciendo tanto y estamos cuidando tanto esa línea de que no haya ninguna, algo que pueda manchar esos procesos, que el fiscal, que considero que tiene una amistad, que la verdad puedo decirle no conocía, con el doctor José Fernando, pues lo más natural es que se declare impedido. Pero soy la más interesada en que haya decisiones por parte de la Fiscalía. Molesto mucho a mi equipo de defensa en eso y espero realmente que hayan decisiones lo más pronto posible. Pero ¿no le parece un poco extraño que el doctor Reyes se haya acordado que es íntimo amigo del fiscal tanto tiempo después y justo el día antes en que se iba a comenzar a decidir su caso? Pero es que no fue el día antes. El doctor José Fernando Reyes hace parte de mi equipo de defensa desde el año pasado. Eso no fue ahorita. Solo que se conoció hasta ahorita. No, pero sí fue el día antes cuando él se acordó de la íntima amistad con el fiscal. Si llevaba tanto tiempo con usted, el impedimento, ¿por qué no pidió el impedimento desde hace un año? Julio, el impedimento no lo declara el doctor José Fernando, pues porque él no tiene que le caer impedimento. Quien establece y quien determina que tiene una amistad íntima es el fiscal del caso, no es el doctor José Fernando. Embajadora, su defensa, ¿qué le ha propuesto a la Fiscalía en su caso? Mire, como yo lo he dicho, de mi defensa y de los detalles de cada uno de los procesos habla mi defensa. Yo siempre he estado a disposición de las autoridades y mis abogados están actuando activamente en mi defensa. Y de esos temas se encargan ellos y por lealtad con las partes y con cada uno de los procesos. Esos son temas que se discuten ante la institucionalidad y para no tener ninguna imprecisión de los temas es mejor que hablen con mi abogada Lina Sandoval, que ustedes la conocen, o con cualquier abogado que integra mi defensa. Sí, es que tenemos entendido que hay una propuesta de su defensa, pero ni más faltaba. Usted está en todo su derecho de remitirnos a sus abogados. Finalmente... Sí, hay un proceso que se está llevando a cabo, pero como le digo, no quiero caer en ninguna imprecisión y por eso lo más, considero que lo más oportuno es que la que hable de esto sea Lina Sandoval o sea alguien de mi equipo de abogados. Sí, y me informan desde la Fiscalía que efectivamente el que se declara impedido es el fiscal, pero que el doctor Reyes incumplió la ley 1123. Él aceptó un poder dentro de una oficina de abogados sabiendo que era íntimo amigo del fiscal. Es decir, él también comete una falta al haber aceptado ese caso sabiendo de su entrañable amistad con el fiscal. No solamente es el fiscal el que está diciendo, uy, allá hay un amigo mío. El amigo también ha debido decir desde antes de aceptar el poder que no podía conocer ese caso por su íntima amistad con el fiscal. Embajadora, pues será la justicia la que determine lo que corresponda en este caso y aprovecho para desearle un muy exitoso resto de embajada ante el Reino Unido. Como siempre ha sido usted muy amable con la W. Muchísimas gracias, Julio, y a toda la defensa y a toda la mesa, y de verdad siempre es un gusto hablar con ustedes.